Hola, ¿qué tal? Cuando afilamos nuestras navajas muchas veces le ponemos cinta en el lomo para que deslice mejor por la piedra o para que se proteja el lomo de desgaste. Bueno, ya de esto se ha hablado mucho sobre si conviene o no conviene hacerlo. Aquí lo que vamos a ver en este pequeño vídeo es cómo influye poner cinta en el lomo en los ángulos del bisel. Y vemos esta navaja bastante vaciada. Sobre el vaciado de las navajas tengo un vídeo, el número 66, ya os pongo por ahí una etiqueta para que le echéis un ojo, que seguro que viene bien recordar lo que es el vaciado de las navajas. Bueno, pues para estudiar esto yo uso esta cinta Kapton, pero también hay mucha gente que utiliza cinta eléctrica normal. Se corta una tira, se pone en el lomo de la navaja y así, cuando la pasamos por la piedra para afilar, pues no se desgasta el lomo. Hombre, si lo que vamos a hacer es un afilado o dos, pocos, que tampoco vamos a estar afilando una navaja toda la vida, pues el desgaste que va a tener la hoja pues va a ser muy pequeño y el ángulo de bisel pues no va a variar. Si vamos afilando la navaja durante un montón de veces, muchos años, y el lomo lo estamos protegiendo siempre, se acorta la hoja de la navaja, el lomo sigue con el mismo ancho y la geometría va variando y eso sí que va a influir, negativamente en mi opinión, pero para otros positivamente, porque igual les gusta un ángulo de afilado mayor que el que trae la navaja originalmente. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer todo esto? Mirad. Bueno, este pequeño dibujo, aquí tenemos la geometría de lo que sería una navaja originalmente. Es un triángulo, como veis, isósceles, tiene un lateral, la parte superior, bueno, puede ser más redondeada o plana, eso no nos interesa a nosotros. Y esta parte, esto que yo aquí he llamado B, este lateral es el que vamos a poder medir. Vamos a medir desde este punto, que es donde toca la navaja en la piedra cuando desliza, y este otro punto, que es donde se forma el filo. Luego, en realidad, la cara de la navaja no es plana, tiene un vaciado, como se observa en esta figura, que puede ser mayor o menor. Pero lo que nos interesa es esta medida, B, y el ancho de un lado a otro. Este ancho es el que va a ir variando en función de la cinta que yo le ponga por encima. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en cada caso. Bueno, esto medirlo es muy fácil. Tomamos la navaja, un calibre, y en la navaja es conveniente que marquéis con un rotulador una línea para siempre medir en el mismo sitio, cuando pongamos cinta o cuando lo tengamos sin cinta, porque puede haber pequeñas diferencias a lo largo de la hoja, y para evitar ese error, pues medimos siempre en el mismo sitio, ¿no? Bueno, aquí simplemente medimos así, ahí, que quede la hoja no para un lado ni para otro, en el centro, y marcamos, anotamos lo que ponga aquí. Y luego para medir, eso sería la medida que yo aquí he puesto A. Para medir B, pues mediríamos desde la zona donde toca hasta el filo. Bueno, aquí con cuidado porque a mí no me interesa tocar con el filo. Bueno, por ahí iríamos moviendo hasta que nos acerquemos mucho al filo. Hay que ir con cuidado porque si tocas con esta herramienta el filo de la navaja, pues ahí te lo estropea. Bueno, pues esta es una balancín del 14, de estas que tengo un semanario y no sé nada más de esta marca porque no las he visto en ningún lado. Esta es bastante antigua. Y estas son las medidas que he ido haciendo con ella. Sin cinta, pues tiene 6,75 milímetros de ancho de lomo, lo que aquí llamamos A. Y midiendo el lateral, B, pues me da 21,20. Vamos a suponer que poniendo varias capas, no muchas, pero bueno, vamos a poner, yo aquí el experimento lo he hecho con una capa de cinta Kapton, con una de eléctrica o con dos de eléctrica, que es lo que tengo puesto aquí. En realidad, cada vez que ponemos una capa,
La A aumenta y por lo tanto aumenta B. Aquí tenemos un triángulo. Si cortamos la A a la mitad, nos queda un cateto, este otro cateto que sería la altura de este triángulo rectángulo, y esta B, que es la hipotenusa, pues a medida que la A aumenta, la B también aumenta. Pero bueno, como tampoco vamos a poner capas que midan muchísimo, la variación de la longitud de B, pues yo creo que va a ser despreciable, siempre que no pongamos 14 capas de cinta aislante. Yo alguna vez he leído por ahí alguna gente que afila cuñas y pone 4 y 5 capas de cinta aislante. Bueno, pues eso ya sería una burrada y el valor de B pues tendríamos que medirlo en cada ocasión, ¿no? Pero aquí vamos a suponer que permanece constante. Bueno, pues esta sería la influencia en esta navaja. Para calcular el ángulo de bisel vamos a usar esta fórmula, ¿no? El ángulo que forman las dos caras, aquí abajo, es 2 veces el arcoseno de A medios partido por B, que bueno, el 2 lo podéis pasar para aquí abajo, 2 veces el arcoseno de A partido por 2B. Esto lo hacéis en cualquier calculadora, una hoja de cálculo, y si no tenéis manejo con eso, bueno, pues que os lo haga cualquiera que sí lo tenga. Eso en la calculadora pues no tiene mucha historia. Por ejemplo, a ver cómo la pongo para que no salga el foco. Ahí. Si yo quisiera hacer esta medida, pues tocaríamos 2 arcoseno, bueno, el 2 no me lo ha puesto, 2 arcoseno, abro paréntesis y ahora pondríamos la A, 6,75 entre 2 y entre 21,20. Cerramos el paréntesis en esta calculadora. Si tenéis una HP RPN, ya sabéis que lo de paréntesis, todo eso no existe. Tocamos y ya nos da ahí el ángulo, ¿no? 18,32 grados. Luego vamos variando simplemente el 6,75 por las otras medidas, tocamos el igual y ya nos va dando todos los ángulos de bisel. Bueno, eso con el aparato que tengáis. Fijaos, el ángulo para ideal para una navaja de afeitar anda pues 17, 18 grados por esa zona. Si ya pasa de 20 grados aproximadamente, bueno, eso es un ángulo demasiado obtuso y es más propio de cuchillos tipo occidental. Si está por debajo de 16, 15 o por ahí, pues ya es un filo muy agudo y eso más que navaja parece un bisturí médico. Y bueno, tratar de afeitarse con un filo excesivamente agudo, pues es un poco peligroso porque tiene bastante tendencia a cortar la piel en vez de deslizar por encima y solo cortar el pelo. Así que un ángulo apropiado para una navaja, 17, 18 grados por esa zona. Este es un ángulo relativamente grande, 18,32 grados. Paso de poner minutos y segundos, que no me gusta, lo pongo en notación decimal, 18,32 grados. Bueno, pues si le añadimos una cinta Kapton, el ancho pasa a ser de, en este caso, 6,85. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que, claro, al poner una cinta Kapton la estamos midiendo 2 veces, por un lado y por otro. Así que la diferencia entre estos dos valores es 2 veces el ancho de una cinta Kapton. Como veis, de aquí a aquí hay una décima de milímetro, pues la cinta Kapton media décima de milímetro tiene de espesor. Que eso se va repitiendo siempre que lo hago con otras navajas, pues se repite. Así que esta cinta Kapton, esta amarilla, media décima de milímetro cada capa que pongamos va a aumentar por cada lado. Bueno, pues claro, aumenta esa décima de milímetro de ancho, pero ¿eso qué es? ¿Mucho o poco? Pues aquí lo que nos importa es la variación porcentual, ¿no? La diferencia, hacemos la diferencia entre los dos y lo dividimos entre el original y lo que dé por 100, para ver qué tanto aumenta en porcentaje de aquí a aquí. Pues restamos 6,85 menos 6,75, lo que salga lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre 6,75. Bueno, nos da un aumento de un 1,48%. Bueno, más o menos razonable. Si vemos el ángulo, también varía, hacemos la cuenta en vez de con 6,75, esta que teníamos aquí, con 6,85 y el ángulo pasa de 18,32 a 18,6 aproximadamente grados.
Como veis, con la cinta Kapton el ángulo de bisel prácticamente no varía, es una variación de un 1,5% aproximadamente. Si lo hacemos ya con la cinta eléctrica, veis que pasamos de 6,75 a 6,95, pues la cinta eléctrica, esta que he usado yo, porque claro, de estas habrá tropecientas marcas y tropecientos espesores, veis que la diferencia son 0,2 de milímetro, así que eso quiere decir que la cinta tiene un espesor de 0,1 de milímetro. Bueno, pues poniendo solo una capa de cinta, el porcentaje de aumento del ancho es de un 2,5%, y fijaos, el ángulo pues pasa de 18,32 a casi 18,9, con dos capas de cinta eléctrica, pues tendríamos estas medidas que tenemos aquí. Ya aumenta el ancho ya un 6%, que es más que respetable, y el ángulo ya pues pasa de 19 grados, ¿no? Casi 19 grados y medio. Bueno, ya vemos, con una capa de cinta Kapton el ángulo prácticamente no varía. Así que mientras no estemos afilando la navaja 50.000 veces, lo normal es que se afile una vez y punto, y le tengamos que dar un repaso en todo caso cada un montón de años, pues no le va a afectar a la geometría de modo significativo. También aparte lo hice, bueno, vamos a comparar con esta Imperial. Bueno, veis la diferencia, no voy a aburrir con todos los números, pero bueno, ya de partida el ángulo es bastante más agudo, ¿no? ¿Veis? La navaja en estado original, aquí la Balancín, pues tenía un ángulo de 18,32, el reloj que marca la media hora, y la Imperial pues 16 grados y medio, ¿lo veis? Esto va a ser típico de las navajas filarmónicas, esta geometría de ángulo más agudo que otras alemanas de la época. Bueno, alemana, voy a suponer que las Balancín son alemanas. Y aquí pues lo mismo, ¿no? Cada vez que ponemos una capa de cinta Kapton, bueno, pues va a aumentar 0,1 de milímetro el ancho, 1,5% de aumento de ese ancho, y el ángulo pues va a aumentar un 1,51%, parecido a lo de la Balancín, ¿no? Un 1,5%, 1,5 aproximadamente, y pasa de 16,5 a 16,8 aproximadamente grados. Así que bueno, ya veis que con dos capas de cinta eléctrica, pues la variación del ángulo es bastante grande. Un 6,4% es una variación más que notable. Pero bueno, el ángulo sigue dentro de unos parámetros que te dan un filo cómodo, ¿no? 17,6 grados, bueno, pues entra dentro de la zona más que razonable. Así que esto, que se repite también en otras navajas filarmónicas, pues permite que aunque la navaja esté relativamente desgastada, que igual la hoja te mida 20 milímetros y haya perdido ya pues 4 o 5 milímetros de uso, pues todavía el ángulo te vaya quedando pues adecuado para el afeitado, que no nos quede demasiado roma. Y bueno, también hice aquí otros cálculos con esta pequeñaja, con una filarmónica doble temple del 13 de la última época. ¿Veis? Ahí ya no pone José Moserra Pou, pero bueno, esta la he probado bien y el acero es de calidad, es del antiguo stock que tenían y no el acero pakistaní que compraron a última hora. Y bueno, veis aquí el ancho, la A, que le llamo yo ahí, pasa, por ejemplo, de la Imperial de 6,59 milímetros a 5,35. Esto es normal. Si hacemos que la hoja sea más estrecha, pues tenemos que hacer que el lomo sea menos ancho para mantener la geometría. Fijaos que el ángulo aquí era 16,53 y aquí 16,40. Bueno, tampoco hay que tomarse los números al pie de la letra. Cuando se mide el lateral es bastante difícil hacer una medición más o menos correcta. Entonces, bueno, tomémoslo solo como algo orientativo, ¿no? El ángulo, como veis, 16 grados y medio, aquí aproximadamente lo mismo, ¿no? O sea que la geometría de 1,14 a 1,13, pues prácticamente es la misma. O sea, es una reducción a escala.
Y lo mismo, ¿no? Si vamos añadiendo cinta, pues va aumentando el ángulo. Claro, aquí la eléctrica, el ancho de la cinta eléctrica, pues va a ser el mismo, sea la navaja más grande o más pequeña, y claro, añadir aquí, por ejemplo, 2 capas de eléctrica, pues va a producir una variación en el ángulo pues mayor que si se hace en una navaja más grande. Pero bueno, vemos que con una capa de cinta Kapton la variación del ancho y la variación del ángulo pues va a andar en todos los casos, como vemos aquí, del orden del 1,5%, y yo creo que es una variación más que aceptable, ¿no? La geometría no se va a ver resentida significativamente y lo podemos usar con toda confianza, que no lo vamos a notar, no vamos a notar la diferencia. Eso sí, si fuésemos, yo qué sé, profesionales del afeitado, que estamos en una barbería o nos afeitamos 17 veces al día con la misma navaja, pues bueno, claro, lógicamente pues tocaría afilarla más veces y acabaría como pasaba antiguamente en las barberías, desgastándose la hoja, y ahí sí que conviene ir desgastando también el lomo para que se mantenga la geometría dentro de unos parámetros aptos para el afeitado cómodo. Pero vamos, para lo que hacemos nosotros, que somos aficionados, no vamos a gastar una navaja en la vida, y además tenemos 1 tonelada de ellas y que las vamos rotando. El miedo a que la cinta altere el ángulo con el tiempo pues es totalmente infundado. Pero la información está aquí. Cada uno que haga lo que más le guste, que para eso utilizamos estas viejunas, ¿no? Para disfrutar del afeitado clásico. Los números, a mí no me gusta mucho hacer números, lo que me gustan son las sensaciones, pero bueno, hay veces que hay que hacer algún número para que las sensaciones se vean reflejadas de un modo no subjetivo, sino objetivo y claro. Venga, vaya chapa os he soltado hoy. Hala, coged vuestras navajas, pasadlas por el asentador, daos un buen afeitado y olvidaos de tanto número y tanto rollo. Venga, otro día un afeitado, que es más divertido de ver. Venga, un saludín, chao.